Hola, buenas tardes para todos. Eh, Hoy voy a hablar de un tema que es muy importante para mí y yo creo que para todos los que hemos sido testigos de Jehová. En primer lugar, quiero contar una pequeña historia de dos niños que nacen en una familia que parece todo convencional y esos niños desde pequeñitos se les enseña cómo ser buenas personas según los padres entienden que es ser una buena persona. Se les enseña a que deben estar siempre calladitos cuando van a ciertas reuniones. Se les enseña a que los homosexuales son indeseables y que Dios los va a destruir en un Armagedón, donde ellos ven imágenes de esa guerra de Dios que ellos creen y en la cual van a ser destruidas esas personas, tanto homosexuales, transexuales o como cualquier persona que sienta que ha nacido diferente a otros. Quería hablar sobre los niños porque no nos damos cuenta del daño emocional que les hacemos desde que nacen. Esos niños nacen, van a las reuniones donde se les prohíbe jugar, solo tienen que estar prestando atención, tengan 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y si no la prestan se les mete al cuartito, se les riñe y algunos incluso les dan azotainas, ¿no? O les pegan. Es algo que no nos damos cuenta, ¿no? Lo que estamos haciendo en los niños, y es crearles traumas. Traumas de por vida, que siempre van a llevar detrás de ellos, siempre. Quería comentar también que este mamá y este papá de estos niños creen que es lo mejor que les pueden dar a sus hijos como educación. Les enseñan a ir al colegio porque lo exigen las leyes de los países, donde tienen que aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, a convivir. Y sin embargo, por otra parte, según el país donde vivan, pues no pueden cantar canciones que tengan que ver con el país, con la bandera, no pueden celebrar cumpleaños, no pueden celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, no pueden celebrar ni hacer nada. Y entonces eso les va creando como un automóvil hacia ellos mismos, porque la gente que ellos mismos se separan de los demás se está haciendo automóvil, ¿no? Entonces esos niños se creen los niños más felices del mundo porque sus papás y el entorno donde están es como una burbuja donde piensan que todo lo que existe es eso y que todo es felicidad y amor. Estos niños se llaman Sofía y Caleb, que son los vídeos que hace la Organización de los Testigos de Jehová para adoctrinar emocionalmente a los niños y que sigan estas pautas utilizando dibujos animados. Quería entrar en este tema porque, primeramente, se les está quitando la niñez. Se les está robando el niño interior, lo que somos todos niños que hemos crecido, pero según cómo nos hayan educado, pues seremos de una forma o de otra. Estos niños no tienen culpa de nada. Han nacido en una familia que piensan que hacen lo mejor del mundo y que es la forma en que van a ser felices y que Dios les está probando, ¿no? Que van a salvarse y son los únicos. Encima se les enseña un elitismo espiritual en el cual, por ser testigos de Jehová, los niños van a ser más felices que los demás y van a vivir después de una guerra hecha por Dios, donde, como ya expliqué en un vídeo, se van a comer los ojos, las águilas y los cuervos y solamente van a sobrevivir ellos. Hay que pensar y meditar un minuto en una mente chiquitita. ¿Qué estamos haciendo con esos niños? ¿Estamos verdaderamente inculcándoles amor verdadero por todos los seres humanos? ¿O estamos haciendo que solamente quieran, como si fuera la élite, a una parte o un grupo de personas que son parte de ellos y que ellos creen que son la verdad? Y aparte, estamos haciéndoles un daño irremediable. Y explico por qué. A ver, vamos a suponer, voy a poner el ejemplo de Sofía y Caleb, que son los que salen ahí, ¿no? Vamos a suponer que Sofía y Caleb, en este caso voy a poner el ejemplo de Caleb, porque es más
no sé, pongo el ejemplo de Caleb. Desde pequeñito, yo tengo un primo y un sobrino que son homosexuales. Uno es homosexual y el otro transexual que se quiere operar. Aquí, entre los testigos de Jehová, tú no puedes nacer con estas características, porque tienes que ir contra tu propio sentir y tu propia naturaleza del ser. Y eso es algo que todos los que han pasado por ahí comentan que es un trauma de toda la vida. Si lo ha sido fuera, en el mundo, como ellos llaman, imaginémonos cómo será dentro de un grupo de alto control, en el cual te dicen que eso es pecaminoso, que eso es contranatural y que Dios por eso te va a destruir. Que no se nace así, sino que uno se hace, que es un vicio. Y que si eres así te tienes que aguantar sin tener relaciones sexuales y sin amar hasta que venga ese ansiado Armagedón. En la mente de un niño, reflexionemos un poco, ¿cómo puede ese niño crecer e ir contra su propia naturaleza y su propio instinto como ser humano y sus propios deseos humanos? ¿Cómo puede nacer un niño y estar sano viviendo en este contexto emocional? Es muy duro. Yo tuve unos comentarios de unas personas que me pusieron en uno de mis vídeos que hablara sobre este tema. Y entonces estuve meditando sobre mi experiencia dentro de lo que conozco con amigos y con familia, y sé lo duro que es. Sé que en muchos casos se les echa de casa, en otros casos se sienten mal consigo mismos y en otros casos llegan hasta suicidarse. Entonces deberíamos analizar qué estamos haciendo con esos niños, porque yo, muy cercano a mí, he visto en amigos problemas de bulimia, de anorexia, de gordura emocional y de problemas muy graves, porque se exigen perfección y se llenan de agua, de emociones estancadas que no pueden expresar, porque están yendo contra sí mismos, sobre lo que son y lo que piensan y lo que sienten. Deberíamos analizar un poquito y ver hasta qué punto estamos dañando a nuestros hijos, a nuestros familiares, porque es algo que nunca se va a sanar de forma total, siempre se va a quedar ese trauma y esa cicatriz dentro de uno. Yo estoy hoy enfocando el vídeo desde el punto de vista de los niños porque es lo que más me pesa a mí también. Yo tengo 2 hijas en las cuales las he educado aquí y también quería aprovechar este vídeo para pedirles perdón por haberles inculcado esta secta, esta religión, porque no han sido felices dentro de lo que conocían, evidentemente. Yo he intentado darles lo mejor que sabía y podía en ese momento, pero una vez fuera y que uno se despierta, se da cuenta de que ha estado manipulando sus emociones y sus mentes, tanto llevándolas a las reuniones, llevándolos a predicar, en casa, con el texto del día, con los estudios personales, con cada cosa que hacían desde que nacían. ¿Dónde está Jehová? Y señalando al cielo, por ejemplo, que parece que es una tontería, pero por ahí se empieza el adoctrinamiento y la anulación total de los niños. Y yo quería enfocarme en este tema porque es algo que arrastro desde hace muchos años y que no he sabido cómo solucionar porque ya estaban totalmente adoctrinados, ¿no? Entonces, para esos niños o esos padres que vean este vídeo, solamente quiero que por favor, antes de enseñar ninguna religión a ningún niño, piensen en lo que están haciendo. Y yo sé que ellos creen que lo hacen por bien, como yo también creía que lo hacía por bien y que les estaba protegiendo del mundo exterior, del dolor y de todas las cosas malas que, según ellos dicen, los mundanos tienen, que no es verdad, porque hay mucha más gente buena en el mundo que dentro de ellos, porque se exigen tanta perfección que lo único que hacen es fanatizar y dañar el alma. A ver, el tema de la asociación. ¿Cómo se educa a los niños? Solo y exclusivamente para tener contacto íntimo de amistad con niños, de que sean testigos de Jehová también. ¿Cómo esto hace que en sus relaciones personales en el colegio no puedan llegar a tener alianzas y tener unas relaciones de amistad natural? Porque ellos dicen que son gente del mundo, que solo son compañeros de colegio y que cuando se acaba el colegio no puede haber nada más. Y dentro del colegio según qué cosas hagan, porque para un niño
Es muy duro que venga tu compañero, se te traiga tu bolsita de golosinas y que reparta una cada una y que él tenga que decir que no simplemente porque no celebra los cumpleaños. Sin entenderlo, la mayoría de las veces, porque yo lo he pasado con mis hijas. La mayoría de las veces lo hacen porque tú se lo estás diciendo, que Jehová eso no lo quiere, que eso está mal, que solamente se habla de 2 experiencias de cumpleaños en la Biblia y en una asesinaron al copero y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y en la otra asesinaron al copero de José. Entonces, no nos damos cuenta hasta qué punto eso daña el alma. No nos damos cuenta que tocamos esos sentimientos y no hacemos que el niño fluya de forma natural su personalidad. Y que él, como los testigos dicen, en el mundo hay muchas cosas por las cuales luchar. Pero una de ellas, y más importante, es tu propia esencia, lo que tú eres como niño. He puesto el ejemplo de los homosexuales y transexuales pues porque es algo que no toda la sociedad, aún en el siglo XXI, acepta como que uno nace así, sino que muchas veces se ve como un vicio, se discrimina, se habla mal, etc. Imagínense dentro de un grupo de alto control y una secta destructiva y coercitiva, que lo que hace es limitarte en tu libertad del ser y del estar. Entonces, yo quiero matizar claramente que no nos damos cuenta, porque debido a todo lo que estoy conociendo en estos últimos años, hay miles de extestigos que están yendo al psicólogo y al psiquiatra, y testigos de Jehová que están de pastillas hasta aquí, que solamente toman pastillas para la depresión y lo único que tienen que hacer, si ellos lo supieran, es dejar de estar ahí, dejarse fluir y ser lo que son, porque no es nada malo sentir, no es nada malo celebrar, no es nada malo reír, no es nada malo. Eso lo dice la secta, pero eso no significa que sea malo. Es lo que la secta dice que es malo, pero no lo que es malo. Entonces deberíamos pararnos un poquito y darnos cuenta de todo el proceso que tiene un niño desde que nace, que siente que no es como los demás y que encima se le está discriminando y se le está yendo de ir contra natura, que es contra lo propio que uno es, ¿no? Y en este caso, si tú naces homosexual, pues más aún. Hay un montón de factores que afectan a los niños, muchos, más de los que creemos, ¿no? En el tema, y quiero poner un ejemplo que es un poco, pero bueno, lo digo en forma técnica y no pasa nada. Yo era muy fanática cuando era testigo de Jehová. Y mi mejor amiga dentro de los testigos de Jehová, mi amiga Karina, que falleció hace 5 años y 8 meses o por ahí, tiene una niña con discapacidad. Y yo me acuerdo cuando iba a su casa y estaba en el baño y ella estaba cambiándola porque se hacía sus necesidades encima, cómo la niña instintivamente se tocaba sus partes y ella me decía: ¿ves, Eva? Esto es natural. No sé por qué la religión demoniza, es natural. Mira cómo lo hace mi hija, y mi hija no tiene conocimiento ni del bien ni del mal ni nada. Lo hace de forma natural. Entonces, ahí se demoniza la masturbación, se demoniza el cambio de niño. Hay muchos niños que cuando empiezan a ser hombres, pues necesitan descubrir su cuerpo. Pues dentro de eso está incorrecto. Hacen programas en el broadcasting que ellos tienen por miembros del cuerpo gobernante, donde dicen que hasta si te roza una almohada que uno tiene que llevar cuidado con su cuerpo. Cosas que son contranaturales. Una cosa es la promiscuidad. Una cosa es el ser una persona sin valores morales ni éticos. Pero otra cosa es ir contra natura. Otra cosa es que si tú has nacido con una naturaleza y tú eres homosexual, pues que tengas que cerrarte a eso y vivir siempre sin tener ninguna pareja, que es a lo único que te condenan. Al vivir en una relación de hermandad con todo el mundo. Simplemente por el hecho de sentir que uno es diferente a los demás. Es algo que a lo mejor no llegamos a entender cabalmente, pero daña el alma, porque estas personas nacen así y tienen que comportarse de una forma totalmente diferente a lo que en realidad sienten y son. Deberíamos pensarlo y pararnos un poquito a ver el daño que les hacemos a nuestros niños emocionalmente. O sea, un niño considerado
que entra dentro de los estereotipos o los clichés que la sociedad manda, que es un niño que no es homosexual, que no es transexual, que no es Asperger, que no es autista, que no tiene ningún tema, ya tiene muchos problemas. Imaginaros los niños que nacen con estos problemas dentro de esta organización. Les limitan hasta el límite. No pueden llegar a ser felices nunca, porque están yendo contra sí mismos y eso es lo peor que uno le puede hacer a un ser humano. Entonces quería hablar sobre este tema para que nos demos cuenta del sentir y de lo que esto traumatiza a nuestros hijos y a nuestros niños. Y el chantaje emocional que utilizan, cómo van controlando y manipulando a los niños desde que nacen. Yo no sabía de los vídeos de Sofía y Caleb y hace ya unos añitos, unos meses o unos años, he visto alguno. Y me da vergüenza, llevo 20 años fuera, me da vergüenza cómo utilizan la inocencia del niño para llevarles a pensar que lo que sienten y lo que son está mal. Niños que vienen, mamá, se han celebrado cumpleaños, mamá, mi amiguito tiene un papá, tiene dos papás, tiene dos mamás, no tiene un papá y una mamá normal como nosotros. O sea, ya están metiendo en un cliché y están haciendo en una sociedad en la que vivimos en que ellos tengan que ir contra sí mismos y que tengan que demonizar los sentimientos de otro ser humano. No somos nadie para esto. Deberíamos analizarlo muy bien, porque no nos damos cuenta hasta qué punto esto hace daño. Yo voy a poner un ejemplo mío, que no tiene nada que ver con esto, pero que en cierta manera sí. Cuando yo tuve la menstruación por primera vez, era muy jovencita, tenía 2 meses antes de cumplir los 10 años, y al tener la menstruación la tenía pues cada mes y medio, cada 2 meses, normal. Yo conocí a los testigos a los 19 años, y tenía la menstruación así. Pues yo me exigía, psicosomatizaba tanto el tema de la religión y de exigirme perfección de lo que Jehová yo creía pedía de mí, ¿no? Que después he sabido que un Dios que conoce nuestra naturaleza no puede pedirnos ir contra nosotros mismos y que seamos tan fanáticos y tan estrictos. Pues cuando yo era testigo de Jehová yo he pasado años sin tener la regla. Años, que incluso fui a una turista que se llamaba Chan, que ya falleció en Elche, que me dijo que me pusiera una piedra caliente y empecé a tener la regla más o menos normal, y cuando dejé de hacerlo, dejé de tenerla. Cuando yo salí de los testigos de Jehová tenía 36 años. Y empecé a tener la regla de forma natural, conforme fueron pasando los meses. Mi cuerpo, como yo antes estando dentro me exigía perfección y lo psicosomatizaba todo, mi cuerpo no, energéticamente no tenía lo natural que es ser una mujer. Iba al médico, al ginecólogo y me dijo que eso sería natural en mí. Me dieron anticonceptivos para tomar y tenía reglas artificiales, pero no era una forma natural de vivir. Dejé a los testigos y eso vino paulatinamente y ya empecé a tener la menstruación todos los meses. Que yo misma me asombraba. Cuando yo pienso en esto y hago un paralelismo con el tema de los niños que se sientan diferentes dentro de lo que es el contexto de los testigos de Jehová, imagínate un niño que va creciendo y le van preguntando si va a tener novia, si no va a tener novia, si le gusta vestirse así. Un niño transexual, por ejemplo. Sí, ¿cómo se tiene que sentir ese niño? Como que tiene el demonio dentro, como que no es natural, como que no es normal. Analicemos todo lo que hacemos a nuestros hijos, porque tarde o temprano, de una forma u otra, o lo pagarán ellos de adultos, en psiquiatras, psicólogos y en especialistas que les ayuden a aceptarse, o acabarán suicidándose. Y quería tocar este tema porque sé cómo afecta a mucha gente de dentro. Lesbianas, bisexuales, transexuales, homosexuales, cualquier cosa que no sea lo considerado normal o estereotipado. Yo soy heterosexual, pero puedo llegar a entender que no todos nacemos ni somos iguales y que el mismo derecho tengo yo a ejercer mi sexualidad y mi género como mujer que una persona que no se considera que entra dentro de esos parámetros y esos cánones. Y quería tocar y matizar más un poquito este tema. Muy bien. A nivel de cuando ya eres adulto, como eso ha estado impregnándote desde que has nacido, cuando ya eres adulto,
y estás dentro de un contexto y un grupo de trabajo donde hay gente que piensa diferente a ti, tú tienes que o callarte y muchas veces no reírte de las bromas que gastan, no reírte con sus fiestas, llevar cuidado en todo lo que tomas, etc. O tienes que integrarte, y las dos cosas no pueden ser. Entonces, si tú eres testigo de Jehová y tú quieres integrarte con los compañeros, para ti, como has estado educado desde pequeñito, estás yendo contra Dios. Y todo lo que piensas, el filtro es qué pensará Jehová de esto. Pero no es verdad. No es qué pensará Jehová de esto. Es qué pensará la organización de esto que yo estoy sintiendo y que estoy actuando. ¿Qué pensará? Yo no creo que un Dios, sea el que sea, se llame como se llame, sea tan limitado para ponernos, habernos creado con ciertos deseos y con cierta naturaleza, y que luego coja y que quiera que seamos contrario a lo que él mismo nos ha creado. Eso yo no lo puedo entender. Entonces, deberíamos pensar un poquito el bien que hacemos con dejar a nuestros hijos ser lo que son, cómo han nacido, cómo quieren vivir, dejarles ser felices, poniéndoles normas éticas de comportamiento, utilizar siempre el filtro del amor hacia los demás. Y de esa forma crearemos niños sanos, y no niños que el día de mañana, cuando crecen, tienen su niño interior enfermo por cómo se les ha tratado y cómo no se les ha respetado su individualidad como ser humano. Quería tocar este tema porque esos niños el día de mañana van a ser adultos, y si no queremos tener un batallón de gente enferma emocionalmente, tendremos que mirar de qué forma tenemos que actuar. ¿Y cómo es? Pues saliéndonos de un grupo de alto control. Analizar todo lo que se ha enseñado, por qué se ha enseñado, etc. Y con un leve matiz que quiero decir. Dentro del grupo gobernante, en los años finales de los 70, principios de los 80, Raymond Franz, que ya hablé de él, uno de los sobrinos del tercer presidente de la organización, que era Frederick Franz, escribió un libro que se llama Crisis de Conciencia, que a mí fue el que me despertó y me abrió los ojos para saber en qué mundo estaba y qué cosas estaba haciendo y cómo estaba actuando, que para mí fue un shock. Él mismo, y en otras publicaciones que leí en esa época, hace 20 años, se sabía que en el grupo gobernante había gente que eran homosexuales, que estaban escondidos y que actuaban en las habitaciones, y a uno se le destituyó y se llevó a otro sitio, como hacen con los pederastas. En este caso no era necesario, el hombre nació así, y si lo haces con un adulto, si tú te enamoras de un adulto, tienes el mismo derecho, pero tú no puedes estar predicando por un lado que la homosexualidad es incorrecta y por otra tenerlo en la más alta élite que ellos tienen, que son el cuerpo gobernante. Eso es ir contra natura y ir contra la más elemental ley que hay, que es el ser uno mismo. Esto lo que hizo fue que se demonizara, como se hace con el tema de los gays, las lesbianas, etc. Y muchas lesbianas habrán habido, pero como las mujeres vamos siempre juntas a aseos y dormimos en una habitación juntas, no pasa nada, pues es mucho más difícil de que se pueda descubrir. Entonces simplemente quería que analizáramos, meditáramos y nos diéramos cuenta de lo importante que es ser niño, como tú eres, como tú has nacido. No intentar doblegar ni anular la personalidad del niño que hemos parido o de los niños que tenemos alrededor, porque el día de mañana eso le va a pesar de una forma u otra. Yo he visto decenas de casos a mi alrededor de testigos de Jehová que están con depresión, que van contra ellos mismos, y encima con el agravante de que como te obligan a eso, tú no quieres ver que eres homosexual. Y conozco el caso de una chica que se casó con un homosexual, que él ni siquiera quería saber que era un homosexual. Ella evidentemente, sexualmente, no podía sentirse mujer en el pleno sentido de la palabra, y al final ese matrimonio acabó. Y acabó por eso. Y encima la expulsada fue ella. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar con una persona que no te desea. Porque tú te das cuenta de que esa persona le tira mucho más la otra parte suya que de forma natural que lo que verdaderamente uno ha nacido. Y esto es lo que yo quería comentar. Y quería reiterar también el perdón hacia las dos personas que yo he educado y que pensando que hacía lo mejor, sin darme cuenta les he dañado. Quería que esto quedara
grabado. Y que ellas sepan que me arrepiento mucho de haberlas educado en esta organización. Muchísimas gracias. Espero que de alguna forma me haya podido explicar lo que quería comentar y os mando un abracito muy fuerte. Y gracias por todos los comentarios que me ponéis y por todo vuestro cariño.